Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Sí, bien hallado, Ramón. El jueves pasado estuvimos hablando de la esencia de la obra social, ¿no? Y cómo, las personas o los hijos de Dios deben de tener sus corazones abiertos a ayudar a aquellos que no tienen la gracia que ellos tienen. El año 82 es lo que solemos utilizar como referencia. Abréis vuestra casa a recibir personas para ayudarles en sus miserias, ¿no? En sus dificultades personales. Yo no sé si había una perspectiva de llegar más lejos que lo que era el ambiente cercano, ¿no? Pues en principio no. Era un llamado específico, además, porque considerando que el Señor me libró de mi adicción a la ludopatía, pues me llamó después del milagro tan grande que experimenté. Me llamó a buscar a adictos. Y entonces, curiosamente, dos hermanos de mi esposa aquí en Madrid estaban tonteando con hachís, coca y LSD y esas cosas. Y entonces, pues vinieron con nosotros a Vitoria, donde empezamos en nuestra casa. Uh-huh. Y bueno, pues era una invasión de drogadictos en Euskadi, como tú sabes. Uh-huh. Y pues empezamos a ir por las calles a invitarles, hay solución. Y la hay. Y efectivamente, pues metimos en nuestra casa para empezar a cuatro bandoleros que estaban en la calle pero uno de ellos, el peor de todos, experimentó el milagro. Y así comenzamos, ¿no? Pero comprendimos que, aunque era un chalet en nuestra casa con un jardín, una piscinita y tal, pero no era para poder abrir un centro teniendo nosotros 4 hijos, como ya teníamos, ¿no? Y bueno, después se fueron añadiendo las 3 hijas adoptadas. Y entonces, pues, enseguida comprendimos, ¿no?, que no podíamos continuar así mucho tiempo, ¿no? Y aparte de que, pues, nunca nos hicieron daño, el Señor nos guardó, ni a mis hijos, ¿no? Pero sí que, bueno, se robaban todo lo que pillaban, lo que podían, ¿no? Y al fin y al cabo, pues, aprendes a valorar más a las personas que a las cosas, ¿no? Pero enseguida compramos un valle con el dinero familiar y de 50 hectáreas allí en Mendiola, a 7 kilómetros de la capital. Y empezamos, ahí había una granja y allí pues empezamos a la primera fase de la rehabilitación, ¿no? Porque además en la ciudad no era idóneo, ¿no? Se escapaban esto, lo otro, en fin. Y entonces pasamos a que nuestra casa se convirtió en la primera fase de chicas. Porque claro, había problema con dónde meter a las chicas que venían, ¿no? Y bueno, al final también sucedió lo mismo. Las chicas se nos iban a la calle y había que ir a buscarlas, en fin, y era realmente una batalla. Entonces también iniciamos una primera fase de chicas en Pangua, curiosamente un pueblito pequeñito al lado de Vitoria. Sí, en el condado de Treviño. Eso fue el año 84 ya cuando... Eso ya sería en el 84 probablemente, sí. Y entonces, bueno, pues Mendiola se llenó tuvimos que construir una casa porque no era la situación no era habitable. Al principio, ¿no? Una roulotte, luego una casa, primero luego dos casas. Luego una casa, luego 2 casas allí. Y llegó a haber allí pues hasta 70 personas. Era ya hacinamiento, ¿no? Entonces tuvimos que plantear seguir habiendo más primeras fases. Y así es como pues extendimos por todo Euskadi. Guipúzcoa, Vizcaya. Bueno, pues, y luego Barcelona, en Burgos, Algeciras. Sí, no, como nos mandaban muchos drogadictos a rehabilitarse de Barcelona, pues yo viajaba una vez al mes
a ese pueblo, la Geltrú, Vilanova y la de la Geltrú. Geltrú, que era un nido terrible de drogadictos, ¿no? Y yo me reunía con las madres de los drogadictos, evangelizaba, porque ese es el plan al final, ¿no? Evangelismo, discipulado, obra social. La obra social es la tercera columna de nuestro ministerio. Pero lo principal no es salvar cuerpos, que está bien, es salvar las almas, ¿no? Y saltamos a Barcelona, ¿no? Después abrimos ya. Pero ahí nos dejó una mujer un castillo. Sí. En Santa Margarita y los Monjos. Santa Margarita y los Monjos, sí señor, donde había una fábrica de cerámica o de no sé qué, o había una cantera. La fábrica era de cemento. O la fábrica era de cemento, sí. Bueno, eso duró un tiempo también y fue, bueno, una primera fase interesante, ¿no? Y porque siempre es muy conveniente que las primeras fases estén apartadas, ¿no? Para que los que están en rehabilitación en esa primera fase del mono y etcétera no tengan tentaciones que no pueden soportar, ¿no? Y así estén también más en la naturaleza, al aire libre. Y el caso es que el Señor nos fue dando la gracia y fue formando un ejército de liberados, que muchos de ellos se convirtieron después en obreros y así pues se llegó a extender el ministerio por toda España, que seguimos ahí, ¿no? Todavía creciendo, porque no está por toda España, está en la mayor parte del sí, bueno, país. no estamos en Gerona, en Huesca y en Teruel. Sí. Son 3 provincias en las que no estamos, en las demás Remar está en todas las demás provincias de España. Así es. Pero con proyecto de estar, porque claro, el llamado es ir a por todo el mundo. Y hemos estado en Cuenca algunas, tampoco, ¿no? En Cuenca, sí. En algunas hemos estado y luego hemos tenido que retroceder por causa de de las situaciones diferentes, ¿no? De la población, de la falta de liderazgo, de lo que... Y después, en ese llamado de ir por todo el mundo, ¿no? Primero Jerusalén, luego Judea, luego Samaria, parecía que como para nosotros Vitoria fue como nuestra Jerusalén, y después por todo el País Vasco y así sucesivamente por toda España, pues después ya enseguida lo más próximo, Portugal, ¿no? Se nos abrió una puerta milagrosamente en Portugal, ¿no? Vinieron una asociación evangélica de suizos y finlandeses que tenían una gran propiedad allá y que habían aportado mucho dinero para construirla o comprarla, lo que fuera, con fines sociales, y estaban incumpliendo los objetivos de su inversión, y entonces pasaban una situación preocupante, ¿no? De juicio, de mal uso. Y nos llamaron para salvarles curiosamente, un pastor que había enviado cientos de drogadictos a rehabilitarse con nosotros y que nos conocía bien, un hombre muy reconocido en Cataluña, José Monels, ¿no? Sí, José Monels, que se convirtió en un padrino de remar, y me vino un día y me dice: Miguel, mira, tienes que venir conmigo a Portugal porque os tenéis que hacer cargo ahí de esta propiedad, y creo que es una puerta ahí grande para vosotros, y encima nos podéis salvar el testimonio, ¿no? Y efectivamente fuimos a Bellavista, y allí empezó a remar en Bellavista, en una especie de mirador, un sitio hermoso, ¿no? Pues fíjate, estamos hablando de hace 35 años, creo, ¿no? O algo así. Y seguimos allí, estamos a punto de dejarlo. Creo que fue el 88, así que estamos hablando de 36, 37 años. Fíjate, entonces, yo las fechas se me escapan. Pero lo cierto es que tuvimos una experiencia muy curiosa, porque cuando firmamos el acuerdo con los propietarios que vinieron de Suiza y de Finlandia, etcétera, pues ellos dudaban.
de que pudiéramos realmente hacer obra social con drogadictos allá, ¿no? Y entonces yo les dije, pues mire, vengan ustedes dentro de, no sé si 3 meses o 6 meses, y les garantizo que se encontrarán aquí con más de 40 drogadictos rehabilitándose. Y así sucedió. Y volvieron para comprobar, y alucinaron. No sé cuántos había. Sí, porque hicieron una cesión parcial del edificio. Sí, una parte, no toda. Claro, nos querían dar la parte menos operativa y dijimos, no, esto no es así. Y por fin nos dieron la parte mejor, ¿no? La preferencial, ¿no? Y bueno, pues ha sido maravilloso porque ha sido una puerta grande en Portugal porque... Y de Portugal a medio mundo. A medio mundo, porque los portugueses pues han sido siempre históricamente muy viajeros. Y encima... muchos de ellos hablan inglés, porque su televisión desde hace muchos años sale en inglés con subtítulos en portugués. Y en cambio españoles, para ir a países anglófonos no podía ser. Y bueno, pues los españoles, que preparados en ese plan del Señor de discipular, hacer discípulos a todas las naciones, pues los españoles fueron enviados por toda América Latina, de habla hispana. Y los portugueses pues han sido enviados a países de habla inglesa, como por ejemplo... Inglesa y francesa. Y francesa, pero sobre todo inglesa, ¿no? Como, bueno, Portugal, Inglaterra, Irlanda, Inglaterra, Suiza... Sí, a Hong Kong... A Filipinas, a Ghana, pues... el caso es que... se produjo así una dualidad preciosa de buena convivencia y comunión, portugueses y españoles invadiendo el mundo, no como los conquistadores que estaban enfrentados, ¿no? Portugueses y españoles contra ingleses también. Sí, ahí pasó, ahí está Brasil, que es fruto de esa controversia, ¿no?, entre España y Portugal. Sí, y pues precisamente Brasil, Angola, en África, países donde se habla el portugués, Mozambique, Cabo Verde, y bueno, pues yo no sé qué. Sí, luego los portugueses están en Sudáfrica y en Sudáfrica, que es inglés. Entonces, bueno, el caso es que hay muchísimos portugueses rehabilitados que son ahora responsables de países o pues directivos dentro de los organizadores que llevan el remar de cada país, ¿no? Es maravilloso. Lo que pasa es que siempre vives en la tensión de no estar satisfecho con los obreros, con la cantidad de obreros, porque aumenta mucho más la necesidad que la provisión de manos, de trabajadores por amor, ¿no? Y entonces de evangelistas y de intercesores, etcétera, en una palabra, de pastores y ministros del Evangelio, ¿no? Entonces siempre vivimos en esa tensión y hoy más que nunca, debido a la explosión de remasós, ¿no?, que en realidad existe desde el principio, porque Remar siempre ha sido SOS, siempre ha sido de socorrista, de ayuda a los desamparados, a los drogadictos, a los que nadie quiere, ¿no? De hecho, en España, volviendo un poquito atrás, en los años 80 se manifiesta una pandemia tremenda en una parte de la sociedad muy concreta, ¿no? Y precisamente los drogadictos fueron especialmente dañados por el SIDA, ¿no?, que fue una pandemia a corto espacio porque estaba involucrada una serie de personas en unos determinados colectivos, ¿no? Y empezamos a recibir personas no con problemas de droga, o que sí podían haberlos tenido, pero ahora era un problema vital, porque se estaban muriendo, ¿no? Sí, enfermos terminales de SIDA, por
causa de la aguja, o por causa de la homosexualidad, o por causa de la perversión. Lo cierto es que hubo una explosión tan grande de mortandad. Bueno, estábamos en un cementerio todos los días, enterrando uno o dos por aquí o por allá. Lo cual nos llevó a clamar y clamar y clamar, y estuvimos años y años pidiendo misericordia al Señor, porque se nos iban obreros, pastores, discipulados, con responsabilidades. Si encima no tienes suficiente y vas y entierras a uno y luego a otro, pues vaya. Y eran amigos, no era cualquier persona, sino que nosotros en Remar no formamos empleados, sino amigos, hermanos, ¿no? Es una comunidad, es una familia, y así como eran al principio los seguidores de Jesús, ¿no? Ese es el ejemplo. Y bueno, pues resulta que encima pues nos llamaban del Gregorio Marañón, en concreto en Madrid, el Gregorio Marañón: podéis haceros cargo de este muchacho que está muriéndose y que hemos llamado a su casa y allí que no lo quieren. Instituciones penitenciarias también. Eso después también, o sea, bueno, a la par. De las cárceles, el hospital decía, es que esto no es un moridero. Entonces era una mala prensa para el hospital. Venga, a salir féretros todos los días, pero de forma que, como se ha visto ahora con el COVID, ¿no? También, ¿no? Una masacre de, sobre todo, ancianos. Pues y igual en las cárceles tenían pánico encima, no sabían si se contagiaba uno con el aliento o con tocarlos o algo. Y entonces pues también nos llamaban de las cárceles y podíamos hacernos cargo porque cualquier preso con enfermedad terminal, aunque tuviera 20 años de condena, se le adjudicaba un artículo del Código Penal que podía ir a terminar sus días a su casa. Es decir, que quedaba en ese sentido como conmutada la condena, ¿no? Y entonces pues llamaban a la casa de los padres: no, aquí que no venga, aquí que no venga. Encima enfermo, nos va a contaminar a todos los que estamos en casa. Claro, fue terrible aquello, ¿no? Entonces, ambulancias y ambulancias viniendo a remar, y remar recogiendo a cualquiera que llama a su puerta. De hecho, hemos tenido el privilegio de que muchísimos de esos enfermos terminales se han ido con el Señor, o se han sido llevados a lo más importante, que es la salvación de sus almas, ¿no? Y tendremos una comunidad arriba impresionante que nos sorprenderá cuando vayamos, ¿no? Si Dios quiere, yo espero ir, ¿verdad? Esperamos ir. No solo esperamos, sino que tenemos la certeza de que vamos a ir, sí, porque no son nuestros méritos, sino los de Él. Sí, pero la esperanza es precisamente lo que nos da la fe, o sea, la certeza es la esperanza. Entonces, el asunto es que llegó a un punto de aglomeración que compramos un balneario en Ariño. Ariño es un pueblo que tiene un microclima entre La Rioja y... No, es Aragón. Aragón, pero que es una zona de microclima. Y compramos un balneario de 60 habitaciones que estaba funcionando, de aguas salutíferas, etcétera, y funcionaba como balneario, ¿no? Y que, claro, antiguo, vale, y a buen precio. Y lo compramos, lo acondicionamos, es decir, poniéndolo todo lo mejor posible. Pusimos camas y camas, no literas, camas. Camas hospitalarias. Camas hospitalarias que íbamos recibiendo de donaciones, precisamente de los hospitales que nos mandaban a morir. Los enfermos nos daban pues lo que quitaban de su mobiliario, ¿no? En sus renovaciones. Y entonces, pues incluso con una perita de un timbre para que el enfermo llamara si necesitaba agua o cualquier cosa, o se sentía algún dolor o alguna cosa especial. Y fíjate que sucedió que se nos murió el primero allí en el balneario. Fue el médico forense a hacer parte de función y no quiso. Y montó un escándalo impresionante. Enfermos de SIDA aquí, ¿con qué permiso vosotros? Y no tenéis médicos. Bueno, sí que tenemos médicos, los médicos de la Seguridad Social, que son los que tenemos que tener. Y
salimos en los periódicos, aquello fue un escándalo. Y ahí es donde la reacción de todas las iglesias, que fue de marginación total, estos no son de los nuestros, ¿no? Y en fin, la verdad es que no pudieron multarnos de ninguna cosa ni nos pudieron llevar a ningún juicio, porque bastante hacíamos cuando encima el certificado estaba que nos los mandaban de las prisiones y de los hospitales, ¿no? Aparte los que entraban por otras vías. Y llegamos a un punto en que no tuvimos más remedio. El ayuntamiento nos compró el edificio, ¿no? Nos compró el edificio a lo que había costado, porque como nosotros cada vez que hacemos una operación es transparente, nada de VIA, no, todo tal cual. Pues lógicamente había la constancia de lo que había costado. Y a lo que había costado, eso es lo que nos pagaron. Ni siquiera las reparaciones, ni siquiera nos pagaron los gastos que tuviéramos. No. Y con la ambulancia sacamos a los drogadictos de ahí, a los terminales, y los fuimos repartiendo por distintos sitios, ¿no? Aunque en Madrid sí hubo un campamento, un lugar donde hubo, que fue, entonces ya fue secreto, ya no fue público, exacto. Habiendo aprendido de la lección anterior. Habiendo aprendido, hay que, a veces, hoy hay cada vez más, hay que hacer el bien casi sin decirlo, ¿no? Mira, que no se enteren, que no se enteren porque vienen a por ti. En España hay asociaciones que con el tema de la trata de mujeres que tienen centros de explotación. Secretos. Centros secretos para ayudar a las mujeres a salir de la trata por toda la mafia que hay alrededor. Bueno, te refieres a centros que son secretos. Que son secretos porque si no es que además todos los ¿cómo los llaman? Los chulos o los prosénetas. Sí, las mafias que están alrededor. Las mafias pues irían a por ellas donde las... Hay una red en España de centros evangélicos que se dedican a eso y son centros secretos que no los conoce nadie. Bueno, conoce quien los tiene que conocer. El asunto es que, seguimos atendiendo a todo el que llamaba a nuestra puerta. Seguíamos atendiéndole. Hoy seguimos atendiendo a todo el que llama a nuestra puerta, pero después de recibir discernimiento del Espíritu de si el que llama es una persona necesitada o es un lobo que viene a robar ovejas o a dañar, o que viene que los hay. Sí, que los ha habido en muchas ocasiones. No, pero ahora específicamente, sí. Porque parece que vienen con instrucciones de hacer daño. De hacer daño. Entonces, pues eso nos está poniendo una alerta que no quisiéramos tener, porque nosotros llamas a la puerta, ¿qué necesitas? Pasa aquí, lo que tenemos es tuyo. Una de las indicaciones que nos dio el Señor en su día fue: vuestras puertas estarán de continuo abiertas. Sí, Isaías 60:11, vuestras puertas estarán abiertas de día y de noche. Lo curioso es que no vimos lo que venía después. Y vendrán a vosotros las riquezas de las naciones y sus reyes. Y es así como ha ido sucediendo después, porque la provisión que nos ha ido aumentando el Señor es tan gigantesca que la obra social requiere unos presupuestos enormes en cuanto a logística de naves, o sea, almacenes, vehículos, toros y yo qué sé qué, ¿no? Y después, vehículos, hablo de camiones, y después también de personas dedicadas a eso que no pueden ser productivas. Cada vez más especializadas y con unos requerimientos administrativos más fuertes. Y luego, pues imagínate tú las provisiones de alimentos y de ropa y de lo que necesitan. Y ahí está que debido a cómo explotó la necesidad en el mundo por las catástrofes, sobre todo, pues Remar SOS ya se constituyó en una forma consolidada, ¿no? Consolidada, ¿no? Antes era Remar y era SOS también, porque era socorrer a cualquiera que necesitaba, pero más específicamente al principio con drogadictos, alcohólicos, vagabundos. Claro, llegamos a países donde los niños estaban en las basuras, como Guatemala, pues tuvimos que decir, oye, estos niños hay que ayudarles, ¿no?
Y yo recuerdo cómo llegó a remar a un basurero en Guatemala y en un día recogió a 8 o 10 niños en las basuras. Y ahora está con nosotros el responsable de Nicaragua. Pues en la Chureca, en el basurero de la Chureca de Managua, pues aquello, y sigue siendo. Bueno, gracias a Dios aquello ha cambiado, porque la Chureca era un lugar, no solamente era un basurero, sino que era un lugar donde había basura humana. Es decir, había un colectivo de personas viviendo dentro del basurero con todo lo que conlleva la basura, las enfermedades. Y la explotación de los niños por sus propios padres para que recogieran pues plásticos, hierros, lo que fuera, y así se pudieran ganar $1 al día, trabajando 12 horas, allí rebuscando y así. Y nos tuvimos que llevar a un dispensario, que al final abrimos un dispensario nuestro, porque había que quitarles hasta los gusanos de debajo del cuero cabelludo. O sea, era increíble, ¿no? Y como no les permitían sus propios familiares internar en nuestros hogares para niños, algunos sí, y por eso empezamos hogares para niños. No solo en Guatemala, que fue quizá después de Perú el primer país, pero en Perú estaba el terrorismo de Efraín Guzmán y aquello era... Del Sendero Luminoso. Del Sendero Luminoso, aquello era el terror, ¿no? Y los niños, oliendo pegas para quitarse el hambre y buscando también en las basuras. Y bueno, pues tuvimos que empezar a atender la urgencia de los seres humanos, en ese caso niños, ¿no? Sí, yo me acuerdo en Managua, un edificio medio en ruinas, donde vivían pues a lo mejor un centenar de niños, bueno, niños y adolescentes, todos, como no podían comer mucho, entonces callaban la hambruna con pegamento. Olían pegamento y tú los veías con la cabeza como si fueran muertos, el cuerpo con la sangre normal, pero la cabeza blanca como si fueran cadáveres. Es impresionante lo que hace la cola, ¿no? para alterar el cerebro humano, para el cerebro de los niños. En Perú, claro, cuando vimos esa realidad, pues nosotros compramos un cine gigantesco, el más grande de Perú, en un barrio que no entraba ni la policía. Se llamaba el barrio de la Victoria. La Victoria, sí. Y allí el Coloso, el cine Coloso, cabían 3.000 personas, tenía ocupas y por eso lo pudimos comprar a un precio impresionantemente barato. Y bueno, ¿qué hicimos? A los ocupas les ayudamos a que si se querían marchar, se marcharan con ropa, alimentos, lo que sea, y a los que se quisieron quedar pues a vivir con nosotros. A los centros de remar. Se quedaron, pero resolvimos el asunto. Y entonces, bueno, lo transformamos porque estaba hecho una ruina y establecimos un comedor para pirañitas. Pirañitas se llamaba al niño de la calle que iba con cuchillas entre los dedos y te rasgaba la chaqueta y se llevaba la cartera. O iban con una piedra amenazando al coche de que te rompo el cristal si no paras, si me das una ayuda. O amenazaban con la piedra mientras otros te quitaban el guardabarros por detrás o lo que sea, ¿no? Entonces es impresionante lo que era ese barrio. Enseguida llegamos a tener 400 pirañitas comiendo en nuestro comedor social del cine. Luego vinieron las madres, los ancianos. Abrimos un colegio también allí, en Guatemala otro, y en El Salvador. Abrimos colegios porque esos niños, una vez que estaban internados, tienen que ir a aprender, ¿no? A leer, escribir, todo lo que sea necesario, pero es una necesidad básica. Y llevarlos a los colegios evangélicos o católicos eran los más caros. Y los colegios nacionales, si algunos eran gratuitos en algunos lugares, pues sí, el nivel de la calidad bajísima y había problemas de pediatra graves. Sí, claro, había un problema de
de abusos sexuales y de perversión y de violencias. Y eso nos motivó a abrir nuestros propios colegios. Y así, bueno, pues hay 3 colegios en Guatemala, hay un colegio en Lima, hay, colegios... Sí, en El Salvador, ahí tenemos en Nicaragua, hay colegios en muchas partes donde nuestros niños y otros que son de los poblados de alrededor, generalmente chaboleros, pues vienen a tener su enseñanza gratuita, ¿no? Ya en algunos se ha abierto a que donen algo, alimentos, alguna cosa para poder colaborar, porque claro, pero el asunto es que llegamos a África y que yo me resistía a ir a África, tú sabes, porque estábamos con América Latina y digo, pues, es que no puede ser, no puede ser. La vaca da hasta donde da, ¿no? Claro, y me buscaron. Es más, un hermano misionero inglés que tenía una compasión especial por Burkina Faso me obligó prácticamente a ir con él a Burkina. Eso marcó mi vida, pero predicamos por todo el país y hablé de lo que es el reino de Dios y su justicia y cómo Dios cubre todas las cosas y cómo es la vida comunitaria y cómo Dios estaba renovando a los que siguen a Jesús en el primer amor y las primeras obras de la iglesia original, informar un pueblo, una familia, ¿no? Y bueno, pues se quedaron tan entusiasmados que cuando por fin aparecí 8 años después, ya con el equipo misionero y recursos, etcétera, que me echaron un rapapolvos buenamente, pero llevamos 8 años esperándote. Fue terrible. Pero entonces llegamos a Burkina Faso y claro, allí la tragedia era de espeluznante. Porque se moría una mujer al dar a luz y la enterraban con su bebé vivo. Y si el bebé vivo tenía un hermanito de 1 año o 2, también lo enterraban. ¿Por qué? Porque el viudo sabía que su próxima mujer no los iba a aceptar y porque no sabía cómo poderlos alimentar. Entonces los enterraban. Claro, cuando vimos eso, pues eso fue prioridad total. Y enseguida presentamos las puertas abiertas para que no se les ocurra abandonar ningún bebé, que nos lo trajeran, ¿no? Y entonces aparecía por las mañanas, cada día, un bebé en la puerta, al estilo de las inclusas. De las inclusas en España, ¿no? Y después ya no aparecía en la puerta, sino que lo traían la policía, lo traían... ¿Sabes que hay un movimiento a nivel mundial que todavía en el siglo XXI, en este siglo XXI súper tecnificado, ¿no? Que siguen teniendo los tornos donde hay mujeres que dejan a su hijo... En el torno, sí. Y sigue existiendo, lo que es algo que una sociedad occidental es una vergüenza que exista eso, pero sigue existiendo y hay lugares... Para mantener el anonimato de mujeres que han quedado embarazadas, que han dado a luz y que no quieren de ninguna manera que se sepa para no tener la vergüenza, ¿no? Y entonces, pues en el torno, que son personas como de clausura, la que recibe el bebé no ve al que ahora son los servicios sociales, y al revés. Ahora son servicios sociales. Bueno, en cierta manera... Mejor eso que no... Que abortar, evidentemente. Como ahora aparecen bebés recién nacidos en vertederos en España están ocurriendo. En vertederos están sucediendo cosas increíbles, ¿no? Entonces, bueno, pues desde que llegó Remar, nunca más ha vuelto a pasar eso, que se sepa. Todo el país conoce que Remares tiene las puertas abiertas para todos los bebés que lleguen, ¿no? Y empezaron a venir bebés, cientos, ¿no? Y también tuvimos que abrir después, según iban creciendo, 3 colegios que tenemos ahí, 3 colegios, y ahora estamos a punto, que no sé por qué todavía no se ha inaugurado, un colegio en Laye, un poblado pobrísimo, que nos ha cedido un terreno, nos ha donado un terreno, y entonces ya hemos construido el colegio.
Y nos falta... Sí, habrá algún tema administrativo. Es que los gobiernos, en lugar de ayudarnos a ayudar... Sí, nos ponen pegas, ¿no? y ponen condiciones, y tienes que tener... Los profesores los tienen que poner ellos, yo qué sé. No, en este caso, ese pueblo se nos ha abierto de par en par. Y el alcalde o el gobernador de la comarca era musulmán. Y ahora hay otro que es evangélico. Y que es además nativo de allí y que es el que nos ha empujado para construir ese colegio. Y es el que de alguna manera nos ha dirigido y ayudado para construirlo, ¿no? Y financiado para que lo pudiéramos pagar a plazos, ¿no? Pero ya está un colegio para más de 300 alumnos, ¿no? Y ahora estamos queriendo construir un edificio para albergar a profesores, directivos y al pastor, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es una labor tan inmensa que, bueno, pues requiere recursos y obreros, pero sobre todo la gracia de Dios, porque si no, en vano edifica el hombre si Dios no edifica, ¿no? Y la tercera columna, pues es que es gigantesca, ¿no? Imagínate tu asistencia sanitaria. Ir a África y no tienen ni sábana en el quirófano, ni en la cama, ni algodón, ni jeringa, ni nada, y tienes que llevar tú todo para que te atiendan. En Burkina Faso hubo dando ideas, ¿no? Hubo un profesional español, bueno, un industrial, ¿no? Que donó un autobús... Hospital ambulatorio con quirófano, todo bien establecido, bien, ya ese autobús, yo no sé si, porque ya lleva a lo mejor 30 años funcionando, 25 por lo menos. Sí, pero como quiera que ya no mueve. Ya no se mueve. Porque por eso, antes se movía y iba a las cárceles. Claro, yo por eso digo que ahora no se podrá mover porque es viejísimo. No, porque es viejísimo. Ya era viejo cuando pero lo enviamos. Sí que sigue siendo una especie de clínica fija allí en la finca donde viven no sé cuántos cientos de niños y donde hay uno de los colegios que se llama Wencuni, en moré significa don de Dios. Bueno, pues allí hay un edificio. Hay un dispensario médico y luego estará el dispensario médico, farmacia y luego pues está luego está el autobús, ¿no? Sí, entonces bueno, imagínate la labor que significa eso. Remar Medical todavía pues está Y hemos tenido muchos sanitarios que han ido en campañas a servir en Burkina Faso y se han hecho campañas sanitarias en los poblados. Y ha habido médicos que han estado operando uno tras otro, es decir, no en las condiciones que lo harán en un quirófano en España, pero solucionando muchos problemas de muchas personas que... Miles de intervenciones quirúrgicas. Claro. De intervenciones quirúrgicas han hecho los voluntarios sanitarios de distintas especialidades que han ido 15 días y últimamente eso se ha parado. Y yo no sé, claro, la pandemia, no sé qué, no sé cuál, todo aquí ha habido una involución de miedo, de inseguridad y de cerrojazo a la obra benéfica, porque con la pandemia del COVID se paralizó todo menos nosotros. Porque ahí es curioso, con una... ¿Cómo se llama esos permisos especiales? Salvoconducto. Con un salvoconducto, como lo que nos dieron en Perú cuando estaban en guerra, salvoconducto para poder seguir atendiendo necesitados. Y en Costa de Marfil hemos tenido salvoconductos. Bueno, en Perú cuando estaba el Sendero Luminoso, que había toque de queda, nosotros teníamos el salvoconducto para poder funcionar, ¿no? Sí, arriesgando que cae una bomba al lado, el riesgo etcétera, está. ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, pues se paró ese Remar Medical, ¿no? Y ahora, pues, ¿qué hacemos? Tenemos que contratar personal sanitario y pagar
Pues, y es lo que... pero además bajar la actividad. Aunque nos encontramos con una situación muy especial. Hubo el desastre... El tifón en Libia, ¿no? El tifón en Libia, con esa masacre de no sé cuántos miles de muertos y que arrasó todas las estructuras sociales de esa zona y no quedó ni un hospital en pie. Y entonces se encontraron con que, bueno, pues que las mujeres embarazadas tenían que recorrer cientos de kilómetros por el desierto, fíjate tú, para dar a luz. O sea, no llegaban. Bueno, cuando llegamos allá con nuestro camión, cocina, comedor, en el sentido de a dar comida, como lo primero que hace Rebarsos cuando hay una tragedia es enviar el camión. Sí, camiones de campaña con cocina y comedor. Todo lo de que campaña, es, sí. lo que es la de urgente necesidad, comida y agua. Y cuando llegamos, bueno, pues empezamos a dar de comer a gente que seguimos haciéndolo, no sé cuántos cientos al día, y enseguida las autoridades, después que nos fueron conociendo, nos pidieron por favor que les construyéramos o que les hiciéramos un hospital materno-infantil. Pues para obstetricia, para partos y tal. Y entonces, pues bueno, las negociaciones con esos países son muy largas, pero al final se ha llegado ya a la firma del protocolo y acabo de ver el edificio que nos han cedido, que es como una especie de condominio para ese hospital materno-infantil, ¿no? Y bueno, pues ya tenemos ahí a 2 médicos voluntarios evangélicos que son de nuestro ministerio y ya estamos preparando a ver cómo adaptamos ese hospital y luego pues cómo llevamos contenedores con todo lo que necesita un hospital materno-infantil. Eso es ahora, Sí. recientemente. El que quiera, hay tantas posibilidades de participar en ese proyecto, ¿verdad? Desde voluntarios que puedan hablar árabe sería buenísimo, pero no importa. Si no hace falta, estos 2 médicos que francés, tenemos ¿no? son de origen guatemalteco, hablan español y un poco inglés, pero lo que son es buenos médicos, ¿no? Y están atendiendo gente. Ya estuvieron en Ucrania 2 años. En Turquía también. Y luego en Turquía, donde también nosotros pues establecimos un pequeño hospital de campaña, pero lo insólito es que el gobierno de Turquía nos cedió un terreno enorme, ellos lo prepararon con sus excavadoras y con todo para formar un campamento para 500 personas. Y después vinieron instituciones de Suiza, de Alemania, de no sé dónde, evangélicas, y nos financiaron toda la instalación de la luz y del agua del campamento y nos dieron las carpas climatizadas para alojar a 500 personas. Y eso está funcionando. O sea, Rebarsos tiene sorpresas impresionantes según Dios va abriendo puertas. Y claro, el problema es el de siempre. ¿Cuál es? Sí. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? ¿No? ¿Quién recibirá el llamado, lo aceptará el desafío y dirá, Hinemi? Esa palabra se nos quedó en el último viaje a Israel. Hinemi, heme aquí. Envíame a mí. Pues yo no puedo menos que aprovechar siempre la oportunidad de hacer un llamado, ¿no? Porque necesitamos muchos voluntarios. Fue maravilloso cuando pues, surgió el desastre de Siria y salieron millones de sirios, no sé cuántos millones salieron, y pasaban por nuestra casa de Croacia y allí 10.000 al día
recibían algo de comida y café, té, lo que fuera caliente, pero sobre la marcha. Y después resulta que nos dieron casi la exclusiva de poder ser los ayudadores en los campamentos de Malacasa, ¿no? Malacasa. Sí, eso es en Atenas. En Atenas. Y en la isla de Lesbos. Y del puerto del Pireo. Entonces, ya atendíamos a 10.000 migrantes todos los días, dándoles 3 comidas al día, desayuno, comida y cena. Eso fue tan milagro que acabó con nuestros recursos rápidamente. Menos mal que el Señor nos envió, pues, ayudadores que vieron el esfuerzo y que aportaron la economía y nosotros aportamos siempre la justificación del uso de esa economía para el fin por el cual la dieron. Y bueno, después, al final, como resulta que aquello era un atropello, porque los dirigentes del gobierno que estaban involucrados recibían el dinero de Europa y se lo quedaban, y nosotros teníamos que pagar el dinero además con un menú específico, lo cual nos costaba pues una fortuna. Y bueno, al final, pues yo creo que se movieron las cosas para que salieran. Sí, la Unión Europea al final dio un ultimátum al gobierno y a partir de entonces dijeron, no, la comida la traemos nosotros la repartíamos. Claro. Porque la gente se había acostumbrado a que sirviéramos nosotros, había un contentamiento en cuanto a la equidad de la entrega, porque en muchos campamentos de refugiados el problema es que hay mafias que controlan la situación y que se lucran y dices, no, si tú vienes aquí tienes que dejar dinero para poder llevarte la comida. Claro. Y entonces se lucran de la miseria y sabían que nosotros nos habíamos ganado al personal que estaba en los campamentos. De hecho, cuando hubo algún motín, siempre salvaguardaron nuestras instalaciones porque sabían que les estábamos sirviendo con justicia, ¿no? Sí, ha sido tremendo eso. Hubo un motín que organizaron allí en ese campamento y las carpas de remar nos las tocaron y a nosotros nos protegieron, nos guardaron en nuestro botiquín y en nuestro comedor, etcétera, ¿no? Y los almacenes. Pero ¿qué quiero decir con esto? Ahí seguimos todavía. Sí. Lo que pasa es que ahora ya seguimos simplemente como, bueno, administradores como administradores, camareros y ayudadores, en una palabra, aunque seguimos también aportando pues medicinas ya de forma diferente, de hecho, pañales y otras muchas cosas para todos los que están en los campamentos. De hecho, durante mucho tiempo, durante todo ese tiempo, claro, el fuerte, el esfuerzo fue en preparar las comidas. Cuando venía la comida ya preparada, aparte del esfuerzo económico, el esfuerzo de trabajo humano, de preparar toda la comida para 3.000 o 4.000 personas. Terminabas de dar el desayuno y ya empezaban las colas para la comida y así para la cena, ¿no? Entonces bueno, yo recuerdo haber estado ahí repartiendo y bueno, se me quedó el brazo paralizado porque es una cosa que no puedo. Ya pudimos dedicarnos a otras áreas como educación de niños, el tema sanitario, etc. Entonces se pudo pasar a otro nivel. Incluso clases de alfabetización. Eso, sí. que se están dando allí, ¿no? Bueno, el caso es que después pues vino Ucrania. Y nada más que vino Ucrania, estoy hablando en ese avance ahora, de Remarsos, de Grecia
a Ucrania. Y en Ucrania fue la explosión. Y ahora mismo estamos en 5 puntos con carpas, distintas carpas enormes, donde yo no sé, creo que se dan de comer a más de 3.000 personas todos los días, aparte de cajas de alimentos y de ropas para todos los que llegan necesitados. Y estamos desbordados. Esto es así, porque el país solamente está dedicado al presupuesto bélico y no está teniendo en consideración lo que es el alimento y la ayuda humanitaria, sobre todo ancianos, ¿no? que se han quedado desvalidos porque sus hijos tuvieron que ir a la guerra, otros se marcharon del país y se quedaron los ancianos. Y el problema está en la migración interna. Cientos de miles de ucranianos han huido de las zonas de guerra y se han venido a ciudades más tranquilas, ¿no? Entonces, en donde empezamos, no me acuerdo cómo se llama esa ciudad, pues ahí había 120.000 migrantes ucranianos que se habían... Es Chernovtsi. Casi, Simnovtsi, no sé. Chernovtsi. Que está casi en la frontera con Rumanía. Sí, entonces empezamos primero en la frontera con Rumanía, lógicamente Rumanía ya estaba bastante desarrollada, y allí pues empezamos y con almacenes en Rumanía para llevar todos los productos que empezamos a enviar inmediatamente con contenedores desde Suiza, Alemania, España e Italia, ¿no? Entonces, ese fue el primer punto. Curiosamente, nos donaron 2 carpas gigantescas y nos permitieron plantarlas en el centro de la ciudad. Es impresionante. Sí, en la plaza de la catedral, es decir, no en el suburbio. Y ahí, pues, es triste ver unas filas y filas de personas dignas que están yendo a comer todos los días y a recibir también una bolsa, una caja de productos, ¿no? Todos los días. Pero luego, claro, vienen otros gobernadores de otras zonas y nos piden, por favor, por favor, por favor. Y ahora mismo estamos en 5 puntos de Ucrania, dando comida y estableciendo, pues, el socorro. Y pidiendo a Dios que la guerra termine cuanto antes, porque claro. Todas las guerras no hay nadie que salga beneficiado. Bueno, no, pierde todo el mundo. Pierde todo el mundo allá adentro. Luego otros incluso los que creen que ganan porque son especuladores crueles sin escrúpulos, pierden su alma y no saben después lo que cosechan si no se arrepienten de verdad. Entonces, pero evidentemente la guerra es la mayor satisfacción de Satanás, aunque con permiso. Porque es robar, matar y destruir todo en uno. Claro, pero también porque Dios permite, esa es otra pregunta. Porque Dios también suelta. Pero nunca fuimos llamados a juzgar, sino a ayudar, ¿no? Exacto. Nuestra parte no es juzgar. Es más, si mañana pues el Señor nos abre la puerta en Rusia, que yo espero que sí, pues yo espero y di una profecía a ucranianos que se creían justificados de estar siendo cristianos, orando para que maten a Putin y maten a los rusos. Digo, ustedes ¿cómo les ha engañado el maligno? ¿Qué evangelio es el que tienen? Bueno, fue terrible. Devolver bien por mal. Yo tuve allí unas confrontaciones tremendas, ¿no? Y entonces recuerdo que era una reunión que no cabían de jóvenes cristianos ucranianos, una cosa tremenda, cientos que estaban ahí, no entraban en el espacio. Pues les di una profecía, les dije, ustedes ya pueden pedir perdón a Dios por odiar a los rusos, porque no se puede odiar a nadie. Ustedes tienen que entender que el Evangelio es precisamente no amar al que te ama, sino amar más al que te odia. Porque el fruto del Espíritu no es odio, es amor. Es amor. Entonces dije, y se darán cuenta algún día de que Dios, que les da ese amor por los rusos que están sufriendo también. Oiga, cuántos miles de rusos han muerto y cuántas viudas y huérfanos han dejado. Pero bueno, aparte de eso, ¿quiénes somos para juzgar
y llamarle demonio a Putin y santo a Zelensky. ¿Pero esto qué es? ¿Dónde estamos? Aquí no es santo ninguno, ni tampoco son demonios ellos, sino que pueden estar engañados y haciendo lo que no deberían. Pero esa no es nuestra parte, pensar y discutir eso. Es ir a ayudar a los damnificados, mostrarles el Evangelio y mostrarles la consolación del Espíritu Santo y el socorro oportuno, sobre todo con lo más básico, comida para el cuerpo y para el alma. Y les di la profecía, muchos de ustedes irán, no dentro de mucho tiempo, sino pronto, de misioneros a Rusia, porque hablan ruso. Son rusófilos, sin querer, y se ponen a odiar a Rusia, pero si son hijos de Rusia. Claro, que además da igual. Sí. Con ser hijo de Dios, usted y yo tenemos que amar a los palestinos y a los judíos especialmente, claro, por supuesto, porque de ahí nos viene la salvación. Pero odiar. Es fácil entrar en el odio a los de Hamás después de todas las barbaridades que han hecho. Pero luego cuando ves que un hijo de los fundadores de Hamás conoce a Cristo y va testificando por el mundo de los horrores que ha causado su padre, que ya lo han asesinado, pues dices, hay esperanza incluso para uno de Hamás. De hecho, nosotros en España la experiencia que tuvimos con etarras que han recibido al Señor, es decir, cambiaron radicalmente el odio en amor. Y en lugar de ser, entre los discípulos de Jesús había un celote o dos celotes, ¿no? Sí. Que eran terroristas de la época, que luego dieron su vida como mártires. Es decir, el cambio que hubo en los corazones, ¿no? Así es. Entonces, lo que queremos decir es que la obra social es el corazón del buen samaritano perfecto, que es Cristo, el que pone Dios en nosotros y nos hace buenos samaritanos, socorristas. Y es un deleite tan grande que se experimenta. Yo estoy convencido de que el Espíritu Santo, cuando nos dejamos utilizar para que Él haga el bien, las buenas obras a través nuestro, es como que suelta una melatonina, una sustancia de felicidad, inefable. Porque efectivamente más bienaventurado es dar que recibir. Es decir, triplemente dichoso es aquel que tiene el privilegio de hacer el bien. Qué oportunidad más grande, no la desperdicies. Y si estás en disponibilidad por tu profesión, por ejemplo, para ir a reconstruir casas, hogares para niños, para venir a construir colegios, y eres un constructor, pues qué bueno que digas, y encima a lo mejor estás soltero o viudo, pues si tus hijos ya son mayores, y voy a pedir una excedencia y voy a dedicar 3 meses, 6 meses a construir un colegio, por ejemplo. O si eres un sanitario, pues dices, tienes un mes de vacaciones, 15 días, usarlo para hacer el bien y hacer docenas de intervenciones quirúrgicas o de asistencias sanitarias. Vamos, no lo sé, hay 1000 posibilidades. O si tienes un auto que ya no lo usas y que quieres donar, o no lo sé, o si quieres apadrinar niños, remar pan. Vamos a tener huérfanos de guerra, pues alucinante, tanto en Ucrania como en muchos otros países, como en Turquía, en Libia, por los y como desastres. estabas en Burkina Faso ahora mismo, ¿no? Ahora que mismo estamos en Burkina recibiendo... Faso, que hay un conflicto bélico en el norte y que el gobierno ya, sabiendo cómo es remar, porque ya tiene a remar como el acogimiento de huérfanos el más importante del país, pero sabiendo eso, pues para consolidar ha hecho un acuerdo con remar de darnos los huérfanos de los asesinatos que hace el Daesh en el norte de Burkina. Y claro, matan a los padres, porque matan al padre y a la madre,
en muchos casos, o se llevan a la madre para tráfico sexual o para lo que sea, pero a los niños los dejan. Normalmente no los matan. Si son niñas y de cierta edad se las llevan. Ya a partir de cierta edad se las llevan porque no tienen escrúpulos, son pederastas y fornicarios, inmundos, pero si no, pues el gobierno los está dando a remar para su custodia, alimento, cuidado, enseñanza y bendición. Hay mucho que hacer y el Señor llama a tu corazón y te dice, ¿qué vas a hacer con los talentos que te he dado? Te voy a pedir cuentas. Dame los intereses de esos talentos, ¿no? Y haz tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen, ni minan, y ladrones no hurtan. Haz tesoros en el cielo. Todo el bien que Dios nos permite hacer, nos da la gracia para hacerlo, se suma como un ahorro celestial. Es impresionante porque Él es fiel administrador económico de las buenas obras que permitimos que Él haga a través nuestro. No estorbes a Dios. Ni permitas que tu corazón egoísta siga dominando tu vida. Circuncídalo. Pide perdón a Dios por ese egoísmo y dile, Señor, no puede ser. El mundo se está haciendo pedazos y yo aquí acomodado a vivir fútilmente. Porque la vida sin amor no sirve para nada. Es un fracaso total. Y el amor verdadero es darse, dar. Ese es el amor. No tengo más remedio que desafiar a los que nos oigan para que apadrinen niños, para que sean voluntarios, para que vengan a ayudar en la Dana, por ejemplo. Pues es que necesitamos voluntarios ahí. Es que no damos abasto. Estamos también en 4 puntos de la zona de la Dana, creo, atendiendo a gente con alimentos, con pañales, con lo que sea que necesitan. Y también haciendo trabajos de restauración. De restauración de lugares. Tenemos lugares con máquinas lavadoras, porque en las casas no tienen las lavadoras, entonces vienen a los lugares de remar y gratis lavan la ropa en maquinarias que nos ha regalado empresas importantes en España, y estamos dando lavandería industrial gratuita. Sí. Y no tienen que pagar nada, solamente venir, hasta le ponemos el detergente, la lejía, lo que sea, no lo sé, y tienen ahí la posibilidad de lavar su ropa. Eso es una maravilla. Es que qué gozada hay. Imagínese usted una mujer que se ha quedado viuda o que su casa se ha llenado de barro, no tiene nada y está mal viviendo. Pues que traiga su ropa sucia a lavarla en nuestras máquinas. Aparte de que viene y recibe pues el alimento que necesita, ropa o medicinas. Y sobre todo el consuelo, esperanza, por las palabras de amor del Evangelio. No religión, no, religión no. Que nadie tenga miedo, no es religión, es relación. Y esa relación de verdadera fraternidad, de verdadera hermandad en Cristo Jesús, el que lo dio todo por nosotros. Por tanto, les desafiamos desde aquí a que oren por nosotros, pero que también se participen con donaciones, con apadrinamientos de niños, y sobre todo pues hoy con dedicar parte de tu vida o toda. Aquellos que confiesan a Cristo, pues bueno, y no oyen el llamado de Dios para dejarse enviar a salvar almas por el mundo, salvar almas y socorrer cuerpos, especialmente a los niños. Por favor, den la respuesta valiente y justa al que les llama y quiere escogerles, apartarles para enviarles. Es
Ese es el propósito de la obra social, que no es más que misericordia, compasión, hijas del amor y sacrificio precioso. Sacrificar generosamente, en lugar de despilfarrar, sacrificar para poder bendecir, incluso salvar de la muerte a personas. No tiene precio eso. Es de una satisfacción inmensa. Disfruta dando frutos del Espíritu Santo, entre los cuales pues el amor es el preferente. Amén. Sí, y te libra del peligro de ser arrastrados por la vanidad del mundo, que es lo más importante para aquel que se entrega, ¿no? Vamos a orar por todo eso. Claro. Oh, Padre bendito Dios. Señor, primeramente estamos tan agradecidos, Santo, de que nos diste la oportunidad y la dignidad de poderte servir en beneficio de otros. Señor, gracias que en lugar de ser miserables y de estar viviendo en miseria, nos diste la gracia de poder ser benditos y ayudadores de otros. Señor, gracias por habernos escogido. Pero cada día, Señor, queremos pedirte que nos aumentes la capacidad de servicio, que ensanches nuestras tiendas y pongas las estacas firmes y los vientos bien sujetos, para que este ministerio pueda seguir creciendo. Te pongo especialmente delante a aquellas personas que están siendo conmovidas por tu Espíritu o llamadas por tu Espíritu para poder participar en la maravillosa obra que tú has puesto en nuestras manos. Yo te pido, Señor, que guardes su llamado y que, a pesar de que en tu palabra dices que son muchos los llamados y pocos los escogidos, vayas escogiendo, levantando y trayendo a servir con nosotros, Señor, a muchas personas que puedan tener la dignidad, Señor, de tu gracia sobre sus vidas y puedan así servir a las personas necesitadas y poder llevar tu esperanza, tu gracia y la vida definitivamente para ellos. Señor, te ponemos todo ello en tus manos y te pedimos tu acción y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y por favor oren por Ramón y su esposa, que salen de viaje esta noche, nada menos que para 3 países de América Latina, Uruguay, Chile y Argentina. Oren para que Dios les guarde. Y también por mi hijo Dani, que sale mañana, si Dios quiere, para Bolivia. Así que oremos por ellos para que Dios les bendiga, les proteja, les guarde y les use en este maravilloso ministerio que Dios nos ha concedido inmerecidamente. Pues gracias por la deferencia y por haber estado con nosotros en este programa, trayendo las reflexiones oportunas, ¿no? Gracias al Señor siempre. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.